Bendiciones y bienvenidos una vez más a tu programa Preámbulo Ministerial. Soy Pamela Reina y está con nosotros nuestra hermana Nancy. Dios te bendiga, Nancy. Amén, Dios te bendiga, hermano, Dios les bendiga a todos los que nos están viendo. Es una bendición estar de nuevo acá con ustedes. Así es, una vez más acompañándote con un tema que sabemos que va a ser de bendición para tu vida. Y también invitándote a que puedas llamarnos a los números de teléfono que aparecen en tu pantalla durante el tema que se va a exponer en esta preciosa noche para que tú puedas llamar si tienes una necesidad de oración. Si el Señor ha tocado tu vida y tu corazón a través de este tema, te instamos a que nos llames, el teléfono aparece en tu pantalla. Y si deseas también más información acerca de nuestra iglesia, los teléfonos que están ahí al 323-789-1665, puedes hacerlo también y así poder conocer un poquito más acerca de nosotros. Queremos exponer un tema que sabemos que el Señor va a tocar a tu corazón y lleva por título Los obreros de la viña. Está en Mateo 21, donde nosotros hoy lo que queremos que tú aprendas a través de su palabra es de cómo el Señor puede llamarte a través de esta historia. Y se llama Los obreros de la viña y vamos a verlo paso a paso para que tú puedas entender lo que el Señor quiere tratar de hablar en esta noche a tu vida. Y dice la palabra del Señor, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Acá podemos ver que el Señor dice salió a contratar. Ahí vemos el llamado del Señor para muchos. Así es como empieza la historia y vamos a ir desglosando versículo a versículo con nuestra hermana Nancy, cómo el Señor te va llamando a ti que tal vez a veces te sientes imposibilitado, te sientes inútil delante del Señor, porque a veces, Nancy, nos sentimos que no valemos nada para el Señor o de repente en el mundo nosotros no hemos sido exitosos, no hemos triunfado y pensamos que delante del Señor tampoco lo vamos a lograr. Pero hoy el Señor en la luz de su palabra nos enseña una vez más que no es así y lo vamos a ir viendo poco a poco. Hermana Nancy. Amén, así es algo muy importante, ¿verdad? Vemos justo en el capítulo, si ustedes tienen su Biblia ahí, ¿verdad? Pueden acompañarnos con la lectura bíblica. Es muy hermoso y podemos ver cómo el Señor utilizó todo su tiempo y algo muy importante, dice que fue a toda hora, fue de muy temprano en la mañana hasta cuando ya el sol estaba por meterse, ¿verdad? Y vemos que fue reclutando a toda la gente que estaba ahí. Y muy importante, habla aquí de que encontró a muchos en las plazas y muchos dieron excusa. Y algo que es muy importante es de que para servirle al Señor no tenemos que poner ningún tipo de pretexto, porque es al Rey de Reyes al que le estamos sirviendo. Y además dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que tenemos que explorar lo que tenemos dentro. El Señor a todos y a todas, hermana, nos ha dado un ministerio, ¿verdad? Amén. Amén. Está en nosotros el desarrollarlo. Es como en la vida cotidiana. Tenemos un arte o qué sé yo, algo para salir adelante en la vida, cómo ganarnos la vida. Pero ¿cómo vamos a saber si no lo exploramos? Es igual la palabra. El día de hoy el Señor nos está hablando para que nosotros le demos, desarrollemos, saquemos eso que tenemos dentro, porque en Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, que Jehová tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Y como bien tú lo decías, ¿verdad? Lastimosamente a veces en el mundo hemos sido lastimadas, tanto hombres como mujeres, o nos han hecho de ver de menos. Creo que eso es algo que el Señor, primero que nada, ponernos en las manos del Señor para que sea sanado, porque dice que de lo vil Él ha hecho grandes cosas, que es lo importante. Amén. Amén. Definitivamente, como dijo nuestra hermana Nancy, de lo vil y menospreciado, ahí es donde el Señor sabe que va a sacar algo bueno. Nosotros, se oye raro, Nancy, pero nosotros somos como un recycle de lo que el Señor saca de lo malo, algo bueno. Se oye fea la palabra, pero es una realidad. A veces el Señor nos llama por buenos, dice no está llamando a justos, sino a pecadores para el arrepentimiento. Y eso es lo que hoy el Señor quiere hablarte en esta noche. Bueno, siguiendo la historia, dice en el capítulo 2, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Me llamaba la atención cómo el Señor en diferentes tiempos hacía su llamado. Y decía en el capítulo 3, dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Bueno, estos fueron los primeros que el Señor llamó.
A los primeros que llamó, podríamos decir que en la hora judía eran como las 6 de la mañana. Podemos decir que fueron los primeritos. Y me llamaba la atención porque el Señor dejó un ejemplo a quien llamó. A veces pensamos nosotros, ¿cuándo el Señor me llama a mí? Porque eso también pueden preguntarse muchos. ¿Cuándo es que el Señor hace un llamado a la vida de la persona? ¿Cómo puedo saber en qué tiempo el Señor me va a llamar? Bueno, aquí tenemos el caso de los llamados, a los que llamó a la tercera hora, de repente tú eres o tú has sido uno de ellos, y esos son los llamados cuando son niños. Tenemos el ejemplo a la vida yo creo que es un ejemplo muy ejemplar, que es la vida de, Juan el Bautista, y lo vamos a ver en Marcos 1:14, cómo el Señor nos enseña que Juan el Bautista fue llamado desde el vientre de su madre. Dice la palabra del Señor en Marcos 1:14, si estás con nosotros. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Dice que si nosotros queremos conocer el reino de los cielos, primero tenemos que atender al llamado del Señor para poder, eso es lo que nos está enseñando esta parábola, que primero para conocer el reino de Dios, primero tienes que conocer tu llamado. Y acá vemos cómo Juan el Bautista, el Señor ya lo había llamado, y podemos decir que es de los de la hora tercera, que en este caso son los primeritos, y era Juan el Bautista. Él fue llamado, y vemos acá, para el arrepentimiento, para poder llamar a todo aquel que quería ser salvo. Aún Jesús no había llegado a la tierra cuando él ya estaba predicando a muchos para el arrepentimiento. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy claro de los primeros. Tal vez tú eres un llamado desde el vientre de la madre y nunca te has dado cuenta cómo el Señor ya tenía un plan para ti. Yo creo, Nancy, que tú también has escuchado en otras ocasiones cuando el Señor llama desde bebé, a veces hasta ha provocado que el diablo quiera que ese bebé tenga un aborto, o se está metiendo tanta oposición cuando eres llamado desde el vientre de tu madre. Amén, y algo que tú dices muy claro es también podemos ver cómo fue perseguido. Sí. Jesús traía un gran ministerio, aparte de ser nuestro Salvador, es el mejor ejemplo que tenemos, ¿verdad? Amén. Pero también tenemos el caso de Moisés, que desde pequeño fue perseguido, ¿verdad? Pero no el Señor, más sin embargo, por su misericordia, no permitió que fuera destruido o que lo mataran, porque traía una misión. ¿Y cuál era la misión? Salvar al pueblo. Salvarlo de la opresión del mundo. En este momento, pues en aquel entonces era Egipto, ahora es el mundo, ¿verdad? ¿Qué nos está oprimiendo? Entonces, ¿para qué somos nosotros llamados? Para sacar todo aquel que se encuentra cautivo. Claro, Amén. Así es, hermano. Por eso, si tú nos estás viendo en esta noche y quieres, te sientes, como dijimos al principio, que de repente todo lo que haces no te sale bien, ciertamente en la vida secular, en el mundo en el que tú estás, pueda que no te salga bien porque tú no eres llamado para lo del mundo, tú eres un llamado para hacer la obra del Señor. Y eso es lo que queremos que tú aprendas a través de la parábola, que tú puedas entender que el Señor tiene propósitos más grandes para tu vida. Tal vez no llevaste una educación tal vez por tu economía, no llevaste alguna educación, no te llegaste a ser exitoso en cuanto a tu educación. El Señor hoy te dice que no ha venido a buscar profesionales, que no ha venido a buscar personas que se sientan capacitadas, sino el Señor busca personas descalificadas, que no se sientan que por una carrera que tengan puedan hacer la obra del Señor. Y yo creo que es muy importante que entendamos cómo el Señor nos llama a nuestra vida. Me gustaría que pudiéramos leer otro ejemplo, y en este caso nos fuéramos al libro de Hechos 9:1. Si estás con nosotros, nos gustaría mucho mejor si tú tienes una Biblia y puedas aprender la palabra del Señor, y que puedas ver que el Señor, las promesas que nos da a través de su palabra son muy ciertas. Dice la palabra del Señor en Hechos 9:1. Bueno, ahí vemos la historia de Saulo de Tarso, que en este caso era Pablo. Cómo el Señor lo llamó siendo joven. Ahí vemos a otro grupo que el Señor llamó. Esto ya no es en la hora tercera, si lo podemos ver en Mateo 20, sino que dice que salió otra vez cerca de la hora novena e hizo lo mismo. Aquí entran las personas jóvenes. Cómo el Señor te puede llamar desde el vientre de tu madre, o cómo te puede llamar cuando eres joven. Y un ejemplo muy claro es Pablo. Y lo vemos aquí, que Pablo desde su juventud ciertamente perseguía a los cristianos, pero el Señor más sin embargo ya tenía un propósito. Amén. Que cuando lo llamó al propósito, vemos
cómo hasta el Señor lo llamó como un apóstol, sin saber él, pero atendió al llamado del Señor. Amén. Eso es muy importante lo que tú dices. O sea, el Señor con su misericordia, poco a poco nos es... Bendito Dios, y qué mejor es que desde que estamos pequeños nuestros hijos, ¿verdad? Máxime si tenemos hijos, como yo soy madre, ¿verdad? Es precioso inculcarles y a que ellos vayan viendo qué es lo que les gusta, en qué área les gusta desarrollarse, que vayan creciendo con ese amor hacia Dios para que el día de mañana no les cueste, pero que tengan ese oído audible, así como Samuel, ¿verdad? Que la madre lo ofreció, pero vemos que aún a pesar de que la madre lo ofreció y él tenía el llamado y él pensaba que era el sacerdote el que le llamaba, ¿verdad? Entonces tratemos de saber distinguir la voz cuando viene la voz del Señor, cuando Él quiere hacer algo en nuestras vidas. Que seamos así como Samuel, ¿verdad? Que hasta la tercera o cuarta vez fue que él dijo, es el Señor el que te está hablando, le dice el sacerdote, ¿verdad? Entonces, amén. Yo creo que no hay edad, no hay edad porque este cuerpo físico pues se puede ir deteriorando, puede ir, pero dice la palabra de Dios que como las águilas el Señor nos va a dar nuevas fuerzas, nos va a ir renovando, ¿no? Porque a veces muchas personas ponen de pretexto, no, ya soy grande de edad, ya no puedo, me duele aquí, me duele allá. No hay, porque el Señor es al Señor es el que le estamos sirviendo. No es un trabajo cotidiano. En el trabajo cotidiano nos cansamos, pero con el Señor nos llena de gozo. Es un vino nuevo. Amén. Así es, muy importante, como nuestra hermana está platicando, nuestra hermana Nancy, porque vemos cómo el Señor no tiene una edad específica para el llamado. Y a veces estamos hablando cómo el Señor llama a los jóvenes. A veces tú como madre que nos estás viendo puedes pensar, yo quisiera que mi hija se metiera a las cosas del Señor. Bueno, todo padre y toda madre quisiera que sus hijos se metieran a las cosas del Señor. Claro que es algo muy bueno. Pero no pretendas que se metan cuando tú quieras. Deja que el Señor obre en sus vidas. A los padres de familia lo que les toca es doblar rodillas para que esos hijos, como tú dijiste, Nancy, como Samuel atendió a la voz del Señor y aprendió a escuchar la voz del Señor, a que puedan escuchar la voz del Señor en el tiempo adecuado cuando el Señor los está llamando. Y ya tú lo habías repetido al principio y yo lo tenía acá como ejemplo. Amén. Definitivamente estamos en la misma sintonía. Amén, y tengo otro caso acá cuando dice, más adelante, estamos en Mateo 20, hablando sobre los obreros de la viña, y vemos cómo el Señor dice más adelante en el capítulo 7, en el capítulo 6, y saliendo cerca de la hora 11, eso es otro grupo que el Señor llamó, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y acá tenía el ejemplo de Moisés. Y acá me llamaba la atención el ejemplo de Moisés porque veo que hay muchas personas delante del Señor que ya han alcanzado la madurez. Claro, vemos acá el caso de Moisés, cómo el Señor no hace acepción de personas. Amén. Tal vez tú que nos estás viendo dices, el evangelio es para jóvenes, yo estoy muy viejo, ya desperdicié mi tiempo, de repente creo que ya perdí mucho mi tiempo tal vez si no atendía al Señor como en el tiempo que era. No, aquí tenemos el caso de Moisés, el Señor lo llamó. Y cuando empezó a ejercer el llamado, Nancy, fue a los 80 años de edad. Imagínate. Entonces, si tú nos estás viendo y de repente tienes 80 años, todavía el Señor puede hacer cosas grandes en tu vida. Todavía el Señor puede obrar y puede mostrarte cosas maravillosas. Dice, estamos tratando de descubrir el reino del Señor aquí en la tierra. Si queremos aprender a eso y si tú tienes esa edad como Moisés, hoy te está llamando el Señor aún a tus 80 años. Amén, no hay edad, es algo importante. A veces, como lo hemos repetido, ¿verdad? El mundo se ha encargado de poner como una barrera en nuestra mente que se limita, y eso es lo que hoy el Señor quiere romper, esa barrera de que el no puedo no tiene que existir en un cristiano. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo, y por Él son todas las cosas. Amén. Entonces es romper y botar esas barreras, y tenemos a un Dios justo que, o sea, con Él no estamos trabajando en vano, estamos trabajando para estar el día de mañana allá en el reino. Amén.
Y es importante si te puedes dar cuenta en la parábola porque dice que llamó a los que estaban desocupados. Me llamaba la atención que sí era unos de una edad ya grande, porque ciertamente ellos dicen, pues yo ya no trabajo, solo me encargo de cuidar a mis nietos, estoy desocupado, aparentemente, pero si puedes ver acá el Señor llamó a los desocupados también. Así que yo creo que no hay ningún pretexto. No hay pretexto. Cuando uno quiere servir al Señor o cuando uno quiere atender al llamado del Señor. No que diga, yo creo que no decir no puedo porque, ay, no, está aquel o está allá. No, sino que recordemos, no es el hombre el que nos está llamando, es el Señor, porque el hombre que vemos nosotros está siendo usado por el Señor. El Espíritu Santo lo está utilizando y a través de él es que nos hace el llamado. Y es tan hermoso servir porque la verdad es de que te llena de satisfacción porque puedes, en cualquier área, si estás en cocina porque te ayuda, al menos te dicen, ay, qué rica la comida, ¿verdad? Está rica. Estás de diácono, ay, gracias porque me ayudó aquí a mover algo, qué sé yo. Entonces, ese tipo de servicio y además vamos a ver en los versículos más abajo que dice el Señor que tenemos que servir primero para poder servir. Amén. Para poder conocerlo es importante el servicio. ¿Cómo tú puedes conocer más de Dios? ¿Cómo tú puedes saber quién es Dios en tu vida? Si nosotros nunca nos dedicamos a leer la Biblia, si nosotros nunca nos dedicamos a venir a un servicio, yo creo que es muy imposible. Si Samuel, siendo Samuel, no podía discernir la voz del Señor, Nancy, ahora mucho menos, si no estamos en las cosas del Señor, ¿cómo vamos a discernir esa voz de Dios? Amén. Yo creo que es muy importante, y si tú nos estás viendo en este momento y estás sintiendo el llamado del Señor, llámanos al 323-789-1665. El Señor quiere obrar en tu vida, el Señor quiere darte a conocer cuál es ese llamado en el cual tú tal vez te sientes, no tengo nada que hacer, no sé qué hacer, quiero agradar al Señor. Llámanos, podemos orar por tu vida y si quieres visitarnos a nuestra iglesia, recuerda que estamos en el 84 al 00 Sur Hoover Street en Los Ángeles, California, 90044. Acá te invitamos ya que hay muchas áreas de la iglesia donde también puedes servir al Señor. Amén. Que es importante, solamente es comprometernos, estar convencidos, porque si amamos al Señor, yo creo que nada nos imposibilita, ¿verdad? Aquí trabajamos en lo cotidiano porque necesitamos dinero, ¿verdad? Pero aquí necesitamos sentirnos bien, sentir ese gozo del Señor y qué más trabajar todos juntos en armonía, amén. Amén. Vamos a seguir con la historia porque el tiempo a veces se nos hace bien corto y queremos terminar la historia. Dice en Mateo capítulo, siempre el Mateo capítulo 20 y versículo 7, si podemos leer, dice, le dijeron, ¿por qué nadie nos ha contratado? Él les dijo, y también vosotros a la viña. Bueno, estos son los que el Señor había llamado, ya lo vimos que fue en una edad madura, en su madurez. Pero si vemos en el 8, dice, cuando llegó la noche, el Señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales cada uno su jornal. Yo tenía otro ejemplo acá todavía más fuerte, Nancy. Amén. De repente no tienes 80 años, tú que nos estás viendo. De repente dice, llamó a unos también entre los desocupados, los podría meter yo, que están a punto de morir. De repente te ha dicho el doctor, a pocos días vas a morir y dices tú, no, pues ¿para qué sirvo al Señor si ya se me quedan pocos días? Y tengo otro ejemplo acá porque el Señor nos dejó ejemplo para todas nuestras excusas. Para todas nuestras excusas yo creo que el Señor nos dejó un ejemplo y acá tenemos a Nicodemo. ¿Cómo les puedo asegurar que Nicodemo ya estaba tan grande? Dice en Juan 3:3, si estás con nosotros y puedes leer, es para que puedas ver que no hay imposibles delante del Señor. Las barreras y los imposibles nos lo ponemos nosotros, Nancy. Amén. Nosotros le decimos al Señor, no puedo, no quiero. Hoy te dice el Señor, sí puedes y solo cree y hazlo. Amén. Y yo creo que qué importante es atender al llamado del Señor y no importando la edad que uno tiene. Dice Juan 3:3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí podemos ver algo muy importante. Si tú crees que por la edad que tienes o estás en una enfermedad que ya sientes que no puedes servir al Señor, hoy te dice el Señor, sí puedes servir al Señor aceptándolo en tu corazón. Dice, si tú quieres ver el reino de Dios, lo único que tienes que hacer es aceptar al Señor Jesucristo en la condición que te encuentras ahorita, porque dice, nacer de nuevo te deja ver el reino de Dios. Aceptar al Señor Jesucristo en tu vida también te puede dejar
ver el Amén. reino del Señor. Amén. Sí, amén, amén, amén. Y como tú dices, si nos estás viendo y tal vez no conoces al Señor, no lo has aceptado como nuestro Señor Jesucristo en tu corazón, eso es muy importante, ¿verdad? Porque cuando conocemos al Señor, todo se nos simplifica, Amén. todo es una trayectoria, ¿verdad? Que poco a poco, como dice el Salmos, ¿verdad? Que la luz de la aurora va en aumento y en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, poco a poco y a través de conocer a este hermoso hombre, nuestro Señor Jesucristo, tú vas a experimentar eso y vas a querer dar algo de ti, porque Él dio la vida por nosotros. Entonces, ¿cómo va a ser eso de que nosotros no vamos a poder dar un poquito, una hora de nuestro tiempo? El Señor no nos está pidiendo todo porque Él sabe los compromisos. Estamos en un cuerpo carnal acá, estamos terrenal, que obvio que tenemos que trabajar en lo cotidiano para poder subsistir. Entonces el Señor no nos está pidiendo toda la vida. Ahora si es tu llamado para que seas pastor o qué sé yo, pues ahí ya es tiempo completo. Pero Amén. para un llamado es una hora o qué sé yo, unos 20, 30 minutos. Amén. Así es, y mira el caso de Nicodemo, como lo estábamos viendo, dice, ¿cómo un hombre siendo viejo puede nacer de nuevo? Amén. Y eso es lo que me llamaba la atención, las palabras de Nicodemo, dice, ¿cómo un hombre siendo viejo? El Señor más sin embargo llegó a su vida siendo viejo, porque si dice Nicodemo, ¿cómo un hombre siendo viejo? Me imagino que ya estaba grande para Ya decir estaba eso. maduro. Ya estaba maduro. Ya tenía Entonces una vemos gran acá edad, cómo no amén. había pretexto. Yo creo que el pretexto nosotros lo ponemos y recuerda que la vida cristiana no consiste en correr, el que corre más rápido, no, aquí consiste el que llega al final y eso es lo que el Señor quiere que podamos aprender, que podamos llegar hasta el final. Me gustaría leer en Juan 20:3 para que podamos ver que no es del que corre, sino de que el Señor tiene misericordia y cómo Dios trabaja en cada uno de una forma diferente. Juan 20:3 tenemos un ejemplo acá de Pedro, dice, y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Dice, oye bien, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Aquí vemos a dos que estaban corriendo. Amén. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Y si vemos en el 6 dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Entonces vemos acá que los dos estaban corriendo. ¿Quién llegó primero de los dos? Si puedes leer un poquito más despacio en tu casa, el primero que llegó fue Juan, pero el segundo que creyó fue Pedro. Entonces, ¿cómo podemos ver acá que no es del que corre la carrera, Nancy, el que está tratando de llevarse por emociones, Amén. sino que es el que llega al final? Y eso es lo que el Señor quiere que yo creo que a través de esta parábola podamos aprender, que a veces nosotros tratamos de correr y pensamos que es una emoción, el hacer las cosas del Señor no debería de ser así. Tenemos que entender que para conocer al Señor es el que prevalece en su palabra, el que prevalece hasta el final, que es lo que hoy el Señor, yo creo que dice, está buscando adoradores en espíritu, en verdad. Amén. Está buscando personas que lleguen hasta el final, Nancy. Aleluya. Amén. Ahí sí que hay que perseverar en la palabra y que nuestra meta, así como el águila, ¿verdad? Que el águila, si vemos, es fija su vista, no está para un lado, derecha, izquierda, no, el águila sabe hacia dónde va. Y así tiene que ser nuestra meta, que nuestra meta sea Cristo Jesús y que seamos perseverantes. Si hoy subimos 2 escalones y mañana tal vez bajamos 1, que no nos desmaye nada, porque el Señor nos conoce. Él lo que quiere es que tengamos un corazón dispuesto y que tengamos en nosotros la perseverancia. Amén. Amén. Y otro ejemplo para que veamos que no es del que corre, dice en 1 Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo, oye bien, se lleva el premio? Es una pregunta. Estamos hablando a nivel mundial, del mundo. Todos los que corren a la verdad corren por un premio. Pero dice más adelante, corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, ya nos está haciendo otro, si puedes ver, nos está haciendo que pongamos alerta. No es solo de correr la carrera, sino que tratemos de luchar por esa carrera hasta obtenerlo. Porque luego dice en el 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible.
pero nosotros una incorruptible. Entonces, ¿qué queremos hacerte saber? Si tú de repente ya atendiste al llamado del Señor, ya estás con el Señor, pero te está costando mucho y dices, creo que esto no es para mí, creo que es demasiado obstáculo, creo que no voy a llegar hasta el final. Hoy te dice el Señor, al que llamó antes lo predestinó. Recuerda que eres un predestinado, un llamado, y el Señor no solo te llamó, sino que dice, nos va a santificar, Nancy. Entonces tenemos que tener esa convicción que el Señor nos llamó, esa seguridad, y sentirnos con el respaldo que Dios está con nosotros. Amén, que Él es nuestra roca, ¿verdad? Pero algo que tú dices ahí muy importante y que dice ahí en Primera de Corintios, amén, que vemos que hay obstáculos, pero más sin embargo, o sea, todos quieren correr y a veces hay personas que quieren correr y no importa quién dejar y si les meten el pie o algo. Y es algo muy importante que vemos en lo que está leyendo, que no nos importe nada. Todo obstáculo mayor es el que está con nosotros que en el que está en el mundo. Amén. Entonces eso es lo que tenemos que tener la certeza en nuestro corazón, como tú lo decías, ¿verdad? Que si ya fuimos llamados, estamos desde la preexistencia, amén, que el Señor se haga real, que se desarrolle ese ministerio que Dios quiere en nosotros. Así amén. es, y otra vez quiero invitarte, si el Señor está hablando tu corazón, si tal vez te desviaste de los caminos del Señor, regresa nuevamente, que tú no fuiste llamado, amén, para correr por una corona, dice, una corona del mundo, claro. Nosotros fuimos llamados para poder santificarnos, para poder apartarnos, amén, como Pablo nos dejó un ejemplo, y dice, a la verdad, él golpeaba, dice, su cuerpo. A mí me llamaba la atención porque dice Pablo, yo golpeo mi cuerpo en sacrificio, pero no es que se pegaba él mismo, sino estaba tratando de llamar la atención de que nosotros cuando nos abstenemos al ayuno, nos abstenemos a la santificación, a la oración, estamos golpeando nuestro cuerpo porque le estamos diciendo, hoy no vas a dormir, hoy hay vigilia, hoy no vas a comer, hoy hay ayuno. Y eso es lo que el Señor quiere. Trata de entender el llamado y trata de entender cómo Él quiere que tú le sirvas. Aleluya. Casi el tiempo se nos ha hecho corto y a mí me gustaría más que todo poder orar, Nancy, si tú puedes hacer una oración por todos aquellos que quieran aceptar al Señor Jesucristo y aquellos que quieran reconciliar con el Señor. Amén. Bueno, si estás ahí, pues oremos, cierra nuestros ojos. Si quieres aceptar hoy al Señor, invitémoslo, dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Amén. Oremos, amantísimo Rey y Padre que estás en gloria, Señor. Venimos ante ti, Padre Celestial, para ti no hay distancias, no hay medios, Señor, sé que tú eres omnipotente y te mueves, Señor, en todo lugar. Si está alguien en el otro lado de la cámara, Señor, Padre Celestial, que nos está viendo por este medio televisivo, Padre, y quiere recibirte como Señor, te ruego que tú hagas la obra. Repite esta oración, Señor Jesús, esta tarde, mañana, no sé en qué momento estés viendo el programa, te recibo como mi único Señor y Salvador de mi vida. Te ruego que perdones todos mis pecados, te recibo esta tarde, amén, y te pongo mi vida en tus manos para tu servicio. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, así mismo como aquel que está viendo y quiere reconciliar el día de hoy, ore al Padre, el Señor está ahí, dice que todo aquel que confiese sus pecados, tenemos abogado que es el Padre. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos una vez más en tu programa Preámbulo Ministerial. Amén. Acompáñanos nuevamente en el próximo segmento. Soy Pamela Reina, nuestra hermana Nancy Santos. Dios te bendiga en esta noche. Amén.